objetivo de utilizar esta prédica también en el programa Jesucristo el Sanador, a quien agradecemos a toda la audiencia que siempre está edificándose con la palabra. Gracias a los hermanos que están acá presentes también y a los hermanos que desarrollaron esos hermosos tiempos de alabanza para la gloria de nuestro Dios. Vamos a leer la palabra en Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Padre, gracias por esta palabra. Una vez más quiero pedirle que sea su Espíritu obrando, ministrando nuestras vidas, abriendo nuestro entendimiento, de manera que esta palabra pueda edificar nuestra vida, que podamos crecer en el conocimiento de su palabra y que al final de este mensaje podamos entender la importancia de su palabra, la importancia de recibir, de tener la llave del reino de los cielos. Toda la gloria sea para el Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, mis amados hermanos. El tema se titula, hermanos, las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos. Bueno, y si queremos hablar, hermanos, acerca de la figura de las llaves, bueno, las llaves se le da a alguien de confianza, a alguien de confianza. O usted le da las llaves a cualquiera, hermano, de su casa, por ejemplo. Las del carro, le da las llaves a cualquier persona. No, las llaves se le dan a alguien de confianza. A alguien de confianza se le dan las llaves, a alguien que no es de confianza no se le da las llaves, hermano. Y hablando de llaves, hermano, las llaves en la palabra de Dios es igual a la sabiduría. Es la revelación de la voluntad de Dios. Las llaves en la Biblia, hermano, es la revelación de su palabra, de la verdad. Y eso Dios no se lo da, fíjate, a todo mundo. Porque en el tiempo que Jesús predicó, les hablaba en parábolas para que viendo no viesen y oyendo no entendiesen, a las personas que él sabía que no iban a recibir su palabra, que venían no interesados en conocer el mensaje que él traía, sino que venían con un prejuicio anticipado para poder atacar al Señor en vez de recibir la palabra. Entonces, el reino de los cielos, hermano, Dios le da las llaves a las personas que Él sabe que van a aprovecharlo y que van a interesarse en eso, y de preferencia se los da a los humildes también. ¿Sabía usted, hermanos, que hay personas que no se interesan en la palabra de Dios, no se interesan en la verdad por falta de humildad? Hay personas que prefieren negar la verdad por no aceptar que estaban equivocados, para poner un ejemplo. Entonces, hermano, siempre las llaves
del reino de los cielos tiene relación con la palabra de verdad, con la palabra de cumplimiento, con la palabra que Jesús predicó, que era el cumplimiento de la ley y de los profetas. Era el cumplimiento de la profecía, era la realidad de lo que en el Antiguo Testamento solo era una figura, era el cumplimiento, era la palabra de verdad. Entonces, esta palabra, cuando Dios decide darle estas llaves a una persona, Dios lo hace a propósito. Y cuando, hermano, aún en las iglesias hay mucha gente, hermano, que no tiene estas llaves. Y estaba a la par de el tesoro escondido, que ya hemos visto la parábola, que hay gente que no ha encontrado este tesoro, pero hay gente que sí lo ha encontrado y lo ama. Hay gente que tiene estas llaves. Por ejemplo, imagínense que este hombre llamado eunuco, que le llamaban este eunuco, hermano, él iba a Jerusalén y iba a adorarse. Él iba a la iglesia, él iba, hermano, a adorar siempre. Y así en la iglesia hay gente, hermano, que es buen adorador, que le gusta la alabanza, pero no, hay mucha gente que no tiene las llaves del reino de los cielos. Y por eso es que no le interesa la palabra. Yo vuelvo a repetir, hermano, la palabra de Dios es lo más interesante. La alabanza que nosotros le damos a Dios es muy interesante porque es para exaltar a nuestro Dios. Pero la palabra de Dios es más importante porque es Dios, hermano, dándonos la llave a nosotros. De esto depende si usted y yo tenemos que entrar al reino de los cielos. Por eso es que es importante, porque viene de Dios para nosotros y depende de eso. Imagínense, tan importante, Dios mismo decidió darle estas llaves, darle esta luz a este eunuco. Imagínense que dice en el versículo 20, dice, el cual estaba sobre, este eunuco era un hombre, hermano, que era como el amo, que estaba encargado de todos los tesoros. O sea, tenía dinero y todo, encargado de esta persona. Dicen, él se levantó, dice, lo vamos a leer. Un ángel del Señor, mire cómo está el propósito de Dios cuando Dios le quiere dar las llaves a alguien. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hermano, ¿quién le mandó un mensajero Dios a Felipe para que fuera a encontrarse con este eunuco? Ya era el propósito de Dios de revelarle la palabra de Dios, de darle la llave a Felipe. Le dio la dirección por donde iba, el cual iba camino a Gaza, el camino al desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, o sea, de la reina de los etíopes, o sea, el cual estaba sobre todos los tesoros, era como el capataz que tenía esta reina de los etíopes, y estaba sobre todos sus tesoros, y había venido aquí, hermano, a Jerusalén para adorar. Mire, él iba a adorar, pero no había recibido, no entendía la palabra de Dios, no había recibido el reino de los cielos. Y déjeme decirle, hermano, que en la iglesia hay mucha gente así también, que va a la iglesia, que adora a Dios, que canta a Dios, pero en la palabra de Dios no está interesado. Y este hombre tenía eso, que estaba interesado. Fíjese que por el camino, yendo en el carro, iba leyendo la palabra de Dios. Pregunta para usted, ¿usted lee la Biblia en su casa? ¿Lee la Biblia cuando no viene del culto? Muchas veces ni aquí la queremos leer. Hermano, a mí me interesa tanto la Biblia que yo siempre que tengo un tiempo leo, aprovecho a leer la palabra de Dios.
Porque mire, este hombre iba leyéndolo, dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Este hombre, hermano, tenía hambre de la palabra de Dios. Este hombre quería recibir las llaves. Bueno, en ese tiempo, acuérdense que los carros que ellos usaban eran de caballos. Los caballos iban, él no iba manejando tanto, iba leyendo y ahí iba en el carro. Entonces, pero iba leyendo. Nosotros, si vamos conduciendo, no podemos ir leyendo, pero tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. Pero esto solo lo hace, hermano, el que ya Dios quiere darle las llaves, el que ha encontrado este tesoro o el que está en camino a eso, que está buscando, en busca de la verdad. Y el Espíritu dijo a Felipe, o sea, Dios es Espíritu. Y Dios por medio de su Espíritu obra. Dios habló a Felipe, acércate y júntate a este carro. Ya Dios con el propósito, así como hoy le está hablando a usted, a los que quizás todavía no han recibido las llaves, yo sé que muchos de ustedes sí. Entonces le dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Iba leyendo. Recuerde que en el Antiguo Testamento solo existía la ley y los profetas y los salmos. Entonces él iba leyendo el rollo del profeta Isaías. Pero ¿entiendes lo que lee? Le preguntó Felipe. ¿Y cómo le contestó? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Hermano, muchas personas no tenemos la humildad de pedirle a alguien que nos enseñe. Ni siquiera hacer una pregunta. Ni siquiera sabemos si conocemos la verdad o si tenemos dudas o no y no hacemos preguntas. Pero este hombre, eunuco, era humilde, ¿sí? Porque él le dijo claramente, no entiendo, si nadie me ha explicado. Yo leo mucho, pero a veces voy entendiendo de acuerdo a lo que leo, pero hay cosas que necesita una explicación. Entonces, hermanos, Dios usa a personas para poder darle esta llave, de esta palabra de revelación a otra persona, y porque Dios, hermano, abre y cierra, y el reino de los cielos, la llave del reino de los cielos tiene que ver con el conocimiento de la palabra. Porque fíjese que usted puede ser un religioso, reunirse y le pueden estar enseñando un montón de mentiras que no sea la palabra de Dios. Y usted puede estar pensando que es salvo. Y posiblemente esté creyendo cosas que no es la palabra de Dios, que no están en la Biblia. Entonces, ¿será que tiene la llave alguien solo porque vaya a una iglesia? Pero si no, su fe no está basada en la Biblia, no tiene la llave. Entonces tiene que estar interesado la persona en conocer la verdad. Este eunuco estaba interesado. ¿Sabe por qué? Primero, la primera evidencia es que iba leyendo la escritura. Segundo es que él quería que alguien le explicara. Él tenía dudas, pero no se quedaba con eso. Y los cristianos, entre comillas, no conocen la palabra, pero no la leen. Tiene un montón de dudas, pero no pregunta. Entonces, pero este eunuco, hermano, lo que tuvo fue sincero y le dijo, no, yo no entiendo si nadie me ha explicado. Yo quisiera que le explicara. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe, miren, le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. ¿Usted cree que le rogó que se subiera solo para que fuera sentado ahí? No, para que le explicara. Y la falta de humildad de nosotros como cristianos, a veces, hermanos, no queremos, no permitimos o no le pedimos a alguien que nos enseñe o que nos explique, ni mucho menos le vamos a decir, fíjate que yo no tengo claro este texto o este libro, o por qué se escribió, a quiénes le habló y todo eso. Entonces,
hermano, y muchas veces, mucha gente solo dice amén a cualquier cosa y no escudriña la Escritura. Pero para recibir el reino de los cielos, las llaves del reino de los cielos, las llaves del reino de los cielos es por medio de la verdad bíblica. Por eso que es importante la palabra. Entonces, hermano, dice que el pasaje de las Escrituras que leía era como oveja, ya, pero el texto que llevo yo hasta ahí, hasta el 31. El detalle es, hermano, que este hombre, eunuco, tenía humildad, quería conocer la verdad, estaba escudriñando y encontró a alguien que sí le explicó lo que él tenía. Entonces así es como, hermano, porque las llaves del reino de los cielos Dios cierra su casa, así como cualquiera cierra su casa cuando sale, y la llave solo se la da a quien él quiere y a personas de confianza. Por ejemplo, en Isaías 22 hay una profecía que habla también de las llaves de David. En Isaías 22, lo voy a leer. Isaías 22, versículo 22 también, dice así: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Hermano, sobre su hombro es porque la llave del reino de los cielos, la llave del reino de los cielos lo puso sobre su hombro, sobre un descendiente de David. Entonces dice: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Hablando en la casa de David, en Jerusalén, y dice, pero a la vez era alguna palabra profética para el Señor Jesucristo. Dice: pondré la llave sobre David, sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Porque cuando alguien recibe la palabra de verdad, recibe el reino de los cielos, no cualquiera le puede dar mentira. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces uno muchas veces dice: bueno, a mí me enseñaron, que conocer la palabra te hace libre, rompe las cadenas de alcoholismo y de drogadicción, y es cierto. Pero de lo que nos hace libre es de poder ser engañado. Si usted conoce la verdad, si usted conoce la palabra, nadie le va a poder dar mentira, porque usted tiene las llaves del reino, no lo van a poder, hermano, guiar hacia otro lado. Entonces, por ejemplo, en Apocalipsis confirma que el Señor Jesucristo tiene esa llave del reino de los cielos. Por ejemplo, veamos Apocalipsis 3, versículo 7, lo vamos a leer para los que no lo podemos de memoria. Versículo 7 del capítulo 3 de Apocalipsis. Vaya conmigo, anótelo, márquelo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, dice así: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Amén. Entonces el descendiente de David tiene la llave del reino de los cielos. Y Jesús tiene las llaves del reino de los cielos, y Él se las da, hermano, a quien Él quiere, a quien recibe el mensaje que Él trae. Y abre y nadie puede cerrar. Por ejemplo, quiero que leamos otro texto del Antiguo Testamento, una figura acerca de las llaves también. En Job capítulo 12, versículo 13 y 14, vamos a ir a Job capítulo 12, antes de Salmo. Job capítulo 12, el versículo 13 y el 14, dice: con Dios está la sabiduría y el poder suyo
es el consejo y la inteligencia. Mire, con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. O sea, Él abre y no hay quien cierre, Él cierra y no hay quien abra. Entonces la sabiduría y el poder de Dios puede, hermanos, encerrar al hombre, puede abrir puertas y nadie las puede cerrar, puede cerrar puertas y nadie las puede abrir humanamente. Entonces, hermano, es el poder de Dios, la sabiduría hace alusión al poder de Dios. Y luego, la sabiduría que permite entender los misterios del reino de los cielos, la sabiduría que permite entender la palabra de Dios, esa lo da Dios mismo. Eso lo da Dios mismo. Y el cual, uno de los ejemplos claves que tenemos es cómo el Padre le dio a esa sabiduría a Pedro. ¿Se acuerdan, verdad? Cómo él recibió esa sabiduría y cómo recibió la llave. ¿A dónde está eso? Vamos a Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, vamos. Donde Pedro recibió las llaves. Y no es, hermanos, como alguien piensa que recibió una llave física de una religión y que lo pusieron como papa o como fundador de la iglesia, nada de eso. Sino lo que recibió él, las llaves que él recibió, no eran una llave física. No es como piensa la gente que él está en las puertas del cielo y de él depende si uno entra o no entra, de acuerdo al volumen de pecados que haya cometido. Me gustó un chiste que le escuché a un payaso. A mí poco me gusta oír los payasos, pero en un bus se subió un payaso y me conocía a mí, y me saludó y me dijo: hermano Daniel, veo que van cristianos aquí, dijo, en el bus, hoy voy a contar un chiste cristiano, dijo el payaso. Entonces, fíjense que yo estaba soñando que me había muerto y que llegué al cielo, y estaba San Pedro ahí, y viendo ahí, yo dije, voy a ver si tengo entrada o no aquí, y le dijo, mire, quiero ver si me deja entrar San Pedro al reino de los cielos, y le dije, espérate, ya voy a ver aquí cómo estás con tus pecados en el libro. Pero mientras él estaba ahí, dije que ve en la oficina que tenía un montón de relojes en la pared, pero de todo tamaño, y uno daba vuelta despacio la aguja, otros más rápido y todo eso. Y la curiosidad, dice el payaso, me dio curiosidad y le pregunto, mire San Pedro, ¿y qué significa todos esos relojes? Es que ese reloj representa a cada una de las personas que van muriendo, tienen un reloj de este. Pero ¿y por qué hay unos que la aguja da vuelta despacito y otros bien rápido? Es que de acuerdo a los pecados que tienen, así gira la aguja. De ver, ¿y cuál de ese es el mío? Que le dijo él a San Pedro. El tuyo ya lo tengo de ventilador allá adentro en la cama. Entonces yo, y mire, gracias a Dios que antes que me dijera que no podía entrar al reino de los cielos, me desperté y gracias a Dios era un sueño. Pero yo ya estaba afligido porque no iba a entrar, porque dije que de ventilador lo tenía. Entonces, y me gustó el chiste. Entonces, pero la gente cree, hermanos, que así que depende de San Pedro y que está en la puerta del cielo. No, pero las llaves que Pedro recibió fue la revelación de la palabra de verdad. La revelación de quién era el Cristo. Y de eso es lo que habla Mateo 16, 15. Vamos a leerlo. Vamos a leer Mateo 16, 15 en adelante. Dice así, Mateo 16, 15. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire lo que le reveló el Padre. Tú eres el Cristo. El Cristo significa ungido. El Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo reveló? El Padre que está en los cielos. Entonces, hermano, él recibió la revelación directa de parte del Padre. Entonces, y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, esa fe, esa declaración, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, porque están las llaves del reino de los cielos y las llaves del Hades. Esas las tiene el Señor Jesucristo, porque recibió toda esa potestad después de su resurrección. Entonces no prevalecerán contra ella. El que tiene estas llaves, esta revelación de la palabra de Dios, hermano, tiene las llaves del reino de los cielos. Y por eso es que en el versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Porque le dice, porque eres bienaventurado, porque esto que tú has declarado, esta fe que tú has declarado, no la declara cualquiera, no la declara alguien que se la inventó o que le dijeron, sino que te la reveló mi Padre que está en los cielos. Hermano, cuando usted, esa misma palabra, esa misma revelación fue la que le dio al etíope eunuco, porque él estaba en busca de la verdad, él estaba leyendo, él estaba buscando a alguien que le explicara. Hay muchos textos de la Biblia en profecía y en parábolas que no los entiende si no se las explica a alguien. Uno tiene que tener la humildad necesaria para poderle decir a alguien que se lo explique, y tiene que saber que sea alguien que también la conoce. Entonces, y a ti te daré las llaves del reino. Entonces no son llaves físicas, hermano. No son llaves de estas que andamos acá. No es de un edificio o algo, sino es el conocimiento de la palabra que Jesús traía, de la palabra de verdad, del reino de los cielos. La llave del reino de los cielos es conocer la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos entrar al reino de los cielos? Lo debemos saber por la palabra, porque alguien puede ser hasta un líder y no tener la llave del reino de los cielos, como en el caso de Nicodemo, que él era un líder, pero no sabía cómo entrar al reino de los cielos. Y cuando Jesús le dijo y le habló con el lenguaje de parábolas que él hablaba, y le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Él, como no tenía las llaves, no entendía. Le dije: pero ¿cómo puedo entrar un hombre siendo viejo? ¿Cómo puede nacer de nuevo? ¿Cómo puede entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer? Entonces, porque él lo veía físico y no entendía el lenguaje en el que Jesús hablaba. Entonces, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Porque, hermanos, en el reino de los cielos, el que tiene la palabra, hermano, el que predica la palabra el que tiene la llave del reino de los cielos, puede, hermano, abrir el reino de los cielos y dirigir a alguien dándole esta verdad, pero también le puede cerrar la llave de los cielos dándole una mentira y la gente que la cree. Así que por eso nosotros, hermanos, debemos de estar interesados en conocer la palabra de Dios. No se vaya por lo que alguien dijo, o porque lo dijo San fulano, porque lo dijo San sutano, porque está en el concilio tal, o porque lo dijeron los padres de la iglesia, porque lo dijo el magisterio, porque lo dice un libro de teología, porque lo dijo San fulano. No, lo dice porque lo dice la palabra. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de creer. Y ahí es, hermano, donde nosotros podemos guiar a alguien al reino de los cielos, conociendo la palabra de Dios. Así como
Felipe guió a este eunuco. Así, el que tiene las llaves del reino de los cielos puede guiar al reino de los cielos a alguien. Pero si no tiene las llaves del reino de los cielos, puede estar cerrándoselas también a alguien. Porque hay mucha gente en el mundo que tiene una idea de qué es el evangelio. Y por eso ellos no quieren venir a oír la palabra de Dios, no quieren venir al evangelio, no quieren venir a una iglesia, porque según ellos conocen lo que es el evangelio, pero no lo conocen, porque ellos tienen una idea que han oído a los vecinos, tienen una idea equivocada de lo que es el evangelio, porque ellos tienen una idea de algunas mentiras que han oído. Pero, hermano, el verdadero evangelio está basado en la palabra de Dios. Está basado en la Escritura. Así que, hermanos, eso es el reino de los cielos. Esas son las llaves del reino de los cielos. Jesús tenía las llaves. Él traía esas llaves que había recibido del reino de los cielos. Por eso él dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Porque esta palabra es espíritu, esta palabra da vida. Él dijo, yo no he hablado de mi propia cuenta. Mi Padre que me envió me da la orden de lo que debo de hablar. Entonces él hablaba la verdad. Entonces, él hablaba, y cuando alguien, hermano, cree en la palabra de Dios, en las Escrituras, entonces recibe las llaves del reino de los cielos. Por eso es que es muy importante, hermanos, que nosotros conozcamos la palabra. Y ahora, teniendo estas llaves del reino de los cielos, entonces podemos guiar a otras personas al reino de los cielos, porque los vamos a guiar por medio de la palabra, los vamos a guiar por medio del camino que es nuestro Señor Jesucristo. Y mientras que no, estamos en peligro de que alguien le esté cerrando las puertas del reino de los cielos y le esté abriendo las puertas, las llaves, las puertas del Hades y no del reino de los cielos. Porque hay llaves del Hades y llaves del reino de los cielos. Y las llaves del reino de los cielos es por medio de la palabra de Dios. Es por medio del mensaje que el Señor Jesucristo te da. Esa palabra que Él recibió y que Él predicó. Ese mensaje, hermanos, que lo envió el Padre. Esa llave que recibió Pedro cuando Él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado. Cuando usted, hermano, conoce a Dios por medio de la palabra de Dios, cuando usted conoce quién es el Padre y quién es el Señor Jesucristo, usted tiene las llaves del reino de los cielos. Así que cada día, hermano, nosotros debemos de gozarnos porque tenemos estas llaves del reino de los cielos y cada día vamos a ir limpiando el camino, limpiando nuestras vestiduras con esta palabra. Le damos un aplauso a Dios y vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que hoy hemos recibido. Bendito y alabado sea su nombre. Gracias por los hermanos que nos escucharon en la radio, los que nos escuchan en las redes sociales. Bendígales. Gracias por todo el grupo de hermanos que están acá presenciales en el local de nuestra iglesia. Bendiga a cada familia representada. Oramos para que esta palabra se quede en nuestros corazones, para que nosotros tengamos seguro la entrada al reino de los cielos por medio de su palabra, por medio de la verdad. Gracias, Padre, por revelarnos esta verdad por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito y alabado sea su nombre. Amén. Que Dios les bendiga a los que nos vieron.